Nuestro texto clave se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 13, y nos dice lo siguiente. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas. Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas Maat hijo de Amasai y Joel hijo de Azarías, de los hijos de Cout, de los hijos de Merari, Cis hijo de Abdi y Azarías hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joa hijo de Sime y Edén hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. La historia de Ezequías es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Ezequías es uno de los reyes de Judá que tuvo experiencias inigualables con Dios. Recordemos que Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Las 10 tribus se habían quedado en el norte y apenas 2 tribus se fueron al sur, cuya capital era Jerusalén. La Biblia dice que cuando Ezequías ascendió al trono él tenía 25 años de edad. De acuerdo a las leyes actuales sería muy difícil que un país eligiera como su presidente o su máximo líder nacional a un joven de 25 años de edad. En la mayoría de los países, las constituciones nacionales requieren un mínimo de edad mayor. Sin embargo, Ezequías solo tenía 25 años de edad cuando comenzó a reinar. Los primeros versículos mencionan que Ezequías intentó hacer todo lo que David su padre había hecho. Pero cuando vamos al capítulo anterior nos deparamos que la Biblia dice que el padre de Ezequías no era David. El capítulo anterior, segundo de Crónicas 28-27, nos cuenta que Acaz había sido un rey extremadamente malo, perverso, idólatra, que incluso según la Biblia mató sus propios hijos y los ofreció como sacrificio a dioses paganos. Probablemente entre los hijos que no pudo matar estaba su hijo Ezequías. Tal vez Ezequías debe haber sido educado y criado por otras personas porque de niño tuvo que esconderse de su padre para no ser muerto. La Biblia relata en los 2 últimos versos del capítulo 28 que los siervos de Acaz no quisieron enterrarlo en el cementerio de los reyes, justamente porque pensaban que debido a todas sus maldades iría a corromper de alguna manera el lugar sagrado donde estaban sepultados David, Salomón, etc. No sé si alguna vez usted fue a un funeral donde las personas hablaron mal de aquel que había fallecido. Es muy difícil que esto suceda. La mayoría de las veces cuando vamos a una ceremonia fúnebre, no importa quién haya sido, normalmente las personas hablan bien de quien falleció, sea por respeto o sea por una tradición. Normalmente lo que mueren siempre son buenos o hicieron cosas buenas.
Sin embargo, este rey que pertenecía al pueblo verdadero no había dejado ninguna memoria positiva. Aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Podemos decir que el rey Acaz se fue sin dejar nostalgia. ¿Cómo nos recuerdan las personas que convivieron con nosotros durante algún tiempo? ¿Cómo nos recuerdan con quien compartimos algún trabajo o en el colegio o la universidad? ¿Las personas nos recuerdan con nostalgia? ¿Nos echan de menos por ya no estar con ellos? ¿Hoy están felices porque ya no estamos más en la compañía de ellos? La vida del cristiano es ser como la sal o como la luz. Todas las personas sienten falta cuando la luz se acaba. Todas las personas echan de menos el sabor cuando a una ensalada le falta sal. Acaz fue un rey que cuando murió, nadie lo echó de menos, porque había hecho mucho daño, había plantado mucha maldad y había cosechado en su vida y en la vida de tantas otras personas el mal que había hecho. Ahora Acaz estaba muerto y ¿quién reinaría en su lugar? Alguien dijo que su hijo Ezequías era el sucesor natural. Las personas pensaron, no solo tiene 25 años más joven y aún es hijo de Acaz. ¿Qué podemos esperar de positivo? Ezequías no tenía ninguna oportunidad de ser un rey exitoso. Cuando Ezequías miraba su pasado no había ningún buen ejemplo que pudiese imitar de su padre carnal. Por eso la Biblia dice que Ezequías intentó buscar algo de positivo en David que no era su padre carnal, pero que él escogió un ejemplo a quien imitar. Entonces Ezequías en el primer mes de su reinado hizo un pacto con el Señor de los ejércitos. Ese día decidió cambiar su vida, cambiar su historia. Ezequías dijo, todo lo que mi padre me dejó como enseñanza yo lo desecho completamente. Yo no quiero nada de eso para mi vida. Yo no quiero idolatría para mi vida. Yo no quiero desobediencia a Dios para mi vida. Yo por la gracia de Dios voy a escribir una nueva página en la historia de mi vida y voy a empezar ahora, en el primer día del primer mes de mi reinado. Entonces Ezequías llamó a todos los sacerdotes del reino y les dijo: laven sus ropas y santifíquense ustedes. Primero porque vamos a reabrir las puertas del templo que hace más de 16 años están cerradas, y volveremos a tener culto en la iglesia, y vamos a celebrar la Pascua del Señor, y vamos a hacer un pacto con Él. La Biblia dice que los sacerdotes pasaron 16 días sacando todo tipo de basura de dentro del templo que Acaz había colocado. Aquí aprendemos una importante lección. Dios no divide su presencia con la presencia del enemigo. Dios no puede habitar en un corazón donde Satanás también habita. No hay absolutamente nada que atraiga más la presencia de Dios que un corazón santificado. En los días de hoy existe una lucha muy grande en el corazón de cada ser humano para dejar todos aquellos ídolos que impiden muchas veces que Dios habilite soberanamente en el corazón de sus hijos. Es necesario con la ayuda del Espíritu Santo sacar de nuestra vida todo aquello que impide el reinado soberano de Dios en nuestro corazón. Ezequías asumió un reino que no tenía dinero, ni ejército, ni familias, ni una adoración a Dios. Sin embargo, él no se desanimó. La Biblia dice que él se levantó delante de la congregación y les dijo: hoy estoy decidido a hacer un pacto con el Señor. Lo que cambia nuestra vida no son las circunstancias, ni las oportunidades, ni las habilidades, ni nuestro dinero, o el poder que tengamos. Lo que cambia nuestra vida es la decisión de servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Ezequías, que no tenía ejército, pero al hacer un pacto con el Señor de los ejércitos estaba tranquilo. Ezequías, que no tenía dinero, al hacer un pacto con el Dios dueño del oro y de la plata, estaba tranquilo. Ezequías, que no tenía familia bien constituidas, al hacer un pacto con el Señor, el creador de la familia, podía ahora estar tranquilo. Porque quien tiene el Señor de su lado, lo tiene absolutamente todo. No importa el lugar que usted vino, o los ejemplos que recibió cuando niño, las malas palabras que escuchó,
O tal vez cuando mira para dentro de su familia no exista un buen ejemplo al que pueda usted imitar. No importa. Podemos hacer un pacto con el Señor y seguir su palabra, imitar sus pasos y caminar seguros sabiendo que a nuestro lado está el Señor de los ejércitos. Que Dios te bendiga.